Nos encanta que fabriquen vehículos. Si es una empresa japonesa, nos encanta. Pero intenten fabricarlos en Estados Unidos en vez de solo enviarlos. ¿Será posible? Exijan al régimen de Corea del Norte que termine con su programa nuclear y sus armas nucleares. Estados Unidos está preparado para lidiar con ese problema utilizando el amplio ámbito de nuestras capacidades militares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se encuentra en Asia, el tercero de 5 países que visita como parte de una gira de 13 días por la región. Vamos inmediatamente hasta Washington con Juan Carlos López para que nos dé detalles sobre el significado de esta visita de Estado. Juan Carlos, muy diferente a lo que se hablaba en campaña cuando el presidente Donald Trump decía que China era un manipulador de la moneda, amenazaba con tomar varias medidas contra el país asiático. Ahora parece todo amistad, todo sonrisas con el primer ministro chino Xi Jinping. Y un recibimiento de primer nivel, el presidente Trump recorriendo lugares históricos de la capital china, acompañado por la primera dama Melania y también por Xi Jinping y su esposa, quien también es una figura reconocida en la China. Y hay algo de ironía que a un año de su victoria está no solo en probablemente el principal rival a nivel internacional de Estados Unidos en el tema económico y político, sino en un país comunista como es China, con una economía que tiene rasgos de capitalismo, pero que mantiene ese control central, que irá a Vietnam, otro gobierno comunista con el que Estados Unidos tiene relaciones plenas. El mandatario se anticipa que esta noche tenga una comparecencia ya y haga declaraciones con el presidente Xi Jinping y que hablen sobre esta visita, sobre el significado. Y llega en un momento en el que el mandatario chino está fortalecido, acaba de pasar un nuevo proceso, se ha solidificado en el poder de ese país y ahora el presidente Trump, que como decías, tenía a China como su principal rival hace un año cuando estaba ya ganando las elecciones en Estados Unidos, pues hoy está ante un amigo, por lo menos ha sido presentado como una relación mucho más estrecha y cordial con China de lo que era hace un año. Juan Carlos, tenemos que hablar de la segunda noticia más importante del día, o quizá para algunos incluso más importante que esta visita de Estado a China del presidente Trump, es la publicación de nuevas sanciones contra Cuba. Me llama la atención que se especifican 180 establecimientos, hoteles y hasta productores de ron. Cuéntanos, ¿cómo ha sido recibida esta noticia? Hay confusión porque la meta es entender cómo van a ser implementadas estas medidas. No son nuevas. El presidente Trump en junio estuvo en Miami en un teatro y anunció la derogación de algunas de las medidas que fueron implementadas por el presidente Obama durante su gobierno bajo decreto. Pues ahora hay cambios, pero no son totales, hay derogación de sanciones, pero no son completas, y hay algunos temas que sorprenden. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos no quiere que los estadounidenses gasten su dinero en Cuba en hoteles que tienen vínculos con las fuerzas militares, que son propiedad de empresas de las fuerzas militares, pero hay casos como el de un hotel en La Habana que pertenece a la empresa Gaviota, que está vinculada con las fuerzas militares, pero que tiene un acuerdo con una cadena de hoteles estadounidense. Ese hotel no quedó en la lista de los prohibidos, otros hoteles sí. Una marca de ron se puede consumir, otra no. Se acabó de acuerdo con lo anunciado, y cuando sea ya implementado el cumplimiento este jueves, cuando sea publicado en el registro federal, por ejemplo, los viajes persona a persona se acaban, y esto es que se le permitía a una persona viajar porque quería ir a conocer alguna actividad deportiva, cultural en la isla. Eso ya se acaba porque tienen que organizar esos viajes con proveedores de un servicio para garantizar que de verdad van en un viaje educativo, van en un viaje religioso, van en un viaje de deportes. Pero no está claro cómo se va a implementar, no está claro cómo serán las sanciones. Solo han dicho que quien vaya tendrá que guardar todos sus recibos, no se sabe si se los pedirán al regreso. Es decir, mucha confusión con estas nuevas medidas, Rafael, que fueron uno de los temas presentados hoy aquí en Washington, pero que están analizando muchos para saber cuál es su verdadero impacto, porque
los intereses estadounidenses de las empresas estadounidenses no se verán afectados por ahora. Muy bien, Juan Carlos López de Directo USA reportando en vivo desde Washington. Gracias, Juan Carlos. Vamos a continuar con este tema del enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El gobierno de Donald Trump, como ya reportaba Juan Carlos López, ha impuesto nuevas sanciones y restricciones de viaje a la isla. Según Washington, las medidas que entrarán en vigor este jueves, hay que señalarlo, buscan que los militares cubanos y por ende los Castro no se beneficien de la creciente actividad económica entre ambos países. Ciudadanos estadounidenses tendrán prohibido frecuentar, como ya mencionábamos, 180 entidades que incluyen comercios, hoteles y hasta fabricantes de ron. Quedarán exentas las empresas que hayan cerrado contratos antes de la publicación de estas nuevas restricciones. Pero avanza el gobierno de Trump hacia un nuevo congelamiento de las relaciones con La Habana. De eso vamos a hablar en la siguiente entrevista. Y vamos inmediatamente con Pedro Freire, abogado y expresidente del Comité por Cuba de la Cámara de Comercio de Miami. El profesor Freire nos habla desde esa ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Gracias por estar con nosotros aquí en Panorama Mundial. Parte de la razón por la que decidimos invitarte también es porque fuiste parte del comité de personas que negoció los acuerdos anteriores que se dieron durante la presidencia de Barack Obama. Entonces, para empezar, muy básicamente, ¿qué significa para ti estas nuevas sanciones y que hayan sido tan específicas, ¿no? Que hayan ido encaminadas a 180 entidades, entre hoteles, entre comercios, incluso fabricantes de ron? ¿Cómo analizas estas nuevas sanciones, Pedro? Sí, bueno, gracias, Rafael, por tenerme aquí. Como mencionaba Juan Carlos, estas regulaciones son básicamente el mecanismo para implementar la política que fue anunciada por el presidente Trump en Miami el 17 de junio. Así que no es que sea una cosa sorpresiva, sino que es básicamente el detalle de lo que esa nueva política que él anunció. Y yo creo que es importante entender de que si bien es verdad que esta es una restricción en una serie de cosas que se pueden hacer con Cuba, no es bajo ningún concepto un viraje de 180 grados de la política norteamericana hacia Cuba y mucho menos de las relaciones comerciales. Se continúa la política de poder hacer los viajes por avión, de hacer viajes de crucero, se sigue siguiendo poder vender comidas y medicinas y farmacéuticos, o sea que continuamos con el proceso. Lo que pasa que sí es verdad que ha habido, vamos a decir, un golpe de timón, ha habido una restricción y ha habido cierto enfriamiento en las relaciones. Estas regulaciones tienen, o sea, siempre hay que ver cuál es el lado bueno de esto, y el lado bueno es que las hemos estado esperando ya por 3 o 4 meses y ahora ya las entidades norteamericanas que hacen negocio, los cubanoamericanos que le envían medicinas y comida a sus familias, ya saben cuáles son las nuevas reglas del juego. Pedro, ¿podríamos decir que esto es parte de una política bien trazada y diseñada, anunciada por la administración Trump, que tiene sentido, tiene lógica, independientemente de si uno favorece o no este tipo de estrategia para las relaciones con Cuba? ¿O estamos hablando simple y sencillamente de lo que ha venido haciendo el presidente, que es deshacerse o desalojar o desestimar todo lo que ha hecho o todo lo que hizo el presidente Barack Obama cuando estuvo en el poder? Yo creo que hay elementos de ambas cosas. Yo creo que por un lado sí es, o sea, tiene cierta coherencia interna cuando tú lees las regulaciones. Por ejemplo, la lista esa de las 180 entidades, tú ves que las 180 entidades en sí son dependientes de las Fuerzas Armadas. Cuando tú empiezas a entrar en detalles y tú ves compañías de ron o tú ves una tienda que se llama El Soldadito de Plomo que está en La Habana Vieja, pues un poco que te tocas la cabeza y dices, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿cómo estamos logrando el fin aquí? Pero la coherencia interna es la prohibición de lidiar con empresas de las Fuerzas Armadas y supuestamente este viraje para apoyar el mundo de privatización cubano. De que eso vaya a fundir efecto de verdad en la realidad ya es otro tema. Ahora bien, yo sí creo que hay mucho, y yo creo que los elementos más conservadores de la comunidad comunitaria americana hoy criticaron bastante las regulaciones diciendo que no iban lo suficiente, porque de hecho también hay un gran elemento de
política, de armar el muñeco, pero que a la hora de la verdad no cambia la política fundamental de tener este proceso de encajar la economía cubana con la economía americana y de que las empresas norteamericanas puedan hacer negocios e inclusive de que los viajantes autorizados norteamericanos puedan seguir haciendo sus viajes. Todo eso sigue en pie. Pedro, asumo que estás enterado de las declaraciones que hizo el canciller cubano Bruno Rodríguez cuando estuvo recientemente, el 28 de octubre, para ser más específico, en Washington, y anunciaba estas medidas que le permiten tener un acceso más fácil a los ciudadanos cubanos a la isla, le permiten también a los hijos de ciudadanos cubanos conseguir pasaporte en una forma más rápida. Decía Bruno Rodríguez, mientras Estados Unidos se cierra, Cuba se abre. ¿Es realidad lo que dice Bruno Rodríguez? Bueno, volvemos al juego de la semántica política. Cuba tiene su línea, tiene su manera de ver la realidad, y los Estados Unidos tienen la suya. Las medidas cubanas son medidas que también habían estado anunciadas hace rato, de que iban a tener una serie de medidas para facilitar el pasaje de los cubanoamericanos y de los cubanos entre ambos países. Así que eso fue, yo creo, que la culminación de ese esfuerzo, de que Cuba lo ponga, Cuba lo caracteriza de esa manera. Bueno, pues eso es, yo creo que retórica política, sí, que se debe de esperar de ambos lados. Y para beneficio de nuestros televidentes, si me permites, Pedro, quiero escuchar, para hacer memoria de lo que dijo específicamente Bruno Rodríguez en su visita reciente a Washington. Escuchamos. El gobierno de los Estados Unidos ha decidido politizar estos hechos y usarlos como pretexto para retrotraer las relaciones bilaterales a la época de la confrontación. Es hora de que el gobierno de los Estados Unidos diga la verdad o presente evidencias. Pedro, ahí específicamente se refería a la forma como Estados Unidos ha respondido por esos tan sonados ataques sónicos, es decir, los ataques con sonido de una frecuencia que no es audible para el oído humano, que han dañado los oídos de algunos diplomáticos en la embajada de Estados Unidos, hasta cuando estaba en La Habana. Entonces, Estados Unidos hacía esto presumiblemente como parte de la respuesta contra esos ataques. ¿Dónde queda la ecuación después de esto, Pedro? Bueno, yo creo que es importante, Rafael, distinguir una cosa. El anuncio de esta reglamentación es un tema completamente separado del tema de los ataques sónicos. No es una reacción ni son sanciones que se le imponen a Cuba. Por eso los Estados Unidos tuvo una reacción diplomática que fue expulsar primero a 2 diplomáticos cubanos en mayo y después expulsar a un bloque mucho más grande de la mitad del cuadro de diplomáticos cubanos en la embajada en Washington, como reacción a la retirada que tuvo que hacer los Estados Unidos de sus diplomáticos en Cuba. Eso es un tema separado, es un tema diplomático entre los dos estados. Este tema es un tema que se anunció de la política de esta nueva administración para supuestamente lograr ciertos fines y objetivos políticos norteamericanos. Y yo creo que se deben de mantener las dos completamente separadas. La reacción de Cuba al tema de los ataques sónicos es de negar de que han existido, están cuestionando de que sí existen y han dicho de que los Estados Unidos no ha cooperado completamente con Cuba, no le ha dado nombre de las personas afectadas y demás. La reacción norteamericana es que Cuba tiene una obligación bajo un tratado diplomático de proteger la salud y la integridad de los políticos norteamericanos, y que los Estados Unidos tienen todo derecho a retirar sus diplomáticos si se ven afectados. Así que ahí es donde está esa disyuntiva entre los dos países a nivel diplomático, pero a nivel comercial yo creo que también es importante destacar de que las relaciones continúan, los vuelos siguen, los barcos siguen entrando, las familias cubanoamericanas siguen visitando, y eso tiene una dimensión, un volumen y un ímpetu que es muy difícil cambiar. Sí, Estados Unidos le sigue vendiendo productos a Cuba, que también algo importante que hay que mencionar. El abogado Pedro Freire nos acompañaba en vivo desde nuestros estudios en Miami. Gracias, Pedro, y hasta la próxima. El Partido Demócrata de Estados Unidos está de fiesta. Esto tras importantes victorias en elecciones a gobernador en 2 estados cruciales. Victorias que podrían ser un reflejo
del sentir del electorado para las elecciones intermedias de 2018. Y como nos informa Ione Molinares desde Washington, los demócratas también se llevaron alcaldías de importantes ciudades, además de las elecciones a gobernador en Virginia y Nueva Jersey. Fue una buena jornada para los demócratas. Yo creo que el mensaje que envió Virginia ayer, no solo al país, sino al mundo, es que la división, el odio, la discriminación y las políticas que separan no hacen parte del Estados Unidos que la gente ama. Ross Northam ganó la gobernación de Virginia, Phil Murphy, Nueva Jersey, los dos premios mayores para los demócratas, que se llevaron además las alcaldías de Nueva York, Boston, Manchester, Nueva Hampshire y Charlotte, Carolina del Norte, entre otros, y decenas de escaños en las legislaturas estatales. El liderazgo republicano descarta que haya sido castigo electoral por las políticas del presidente Trump y del partido. Tenemos que mantener nuestras promesas y una de ellas es la reforma y recorte de impuestos para la gente y las familias. Por el contrario, eso nos pone más presión para lograrlo. Pero Virginia refleja gran parte del país. Los republicanos dominan en la vasta zona rural y los demócratas en las zonas urbanas con alta concentración poblacional. Los demócratas creen que ya tienen la sartén por el mango, seguros de que incluso los republicanos tendrán que pensar dos veces su futuro a raíz de la reacción del presidente Trump al separarse vía Twitter poco después de conocerse la derrota de Ed Gillespie para la gobernación de Virginia, pese a haber apoyado su campaña. El presidente dice que la razón por la que su candidato perdió es porque no era tan parecido a Trump o algo así. Déjenlo que siga pensándolo. Ojalá que ellos sigan pensando así, porque si van a otras elecciones pensando, oh no, era parecido a Trump, entonces nuestras victorias serán más grandes. Northam es un demócrata moderado y esa estrategia podría ser replicada con éxito por el partido de la oposición para acabar con la mayoría republicana en el Congreso en las elecciones de medio término del próximo año. En la retórica de división, el tono, tenemos que bajar el tono en nuestro país. Eso cree este congresista, que representa un área tradicionalmente republicana en Virginia y que Northam ganó el martes. Yo sé que Trump, él va a hacer cualquier cosa que él quiera hacer. Entonces, yo no voy a tener miedo para decir que no estoy de acuerdo de nuestro presidente. También no voy a tener miedo si estoy de acuerdo del presidente, ¿me entiendes? Las elecciones trajeron varias sorpresas. En Virginia, por primera vez, dos mujeres latinas, Hala Ayala y Elizabeth Guzmán, acceden a la legislatura del estado. Los votantes prefirieron a Danica Roem, la primera transgénero para la legislatura estatal, por sobre Robert Marshall, autor de un proyecto para prohibir que las personas transgénero usen el baño del sexo con el que se identifican. Y en Maine, los demócratas lograron la expansión del programa Medicare mediante votación. Tradicionalmente, el partido de oposición tiene a los votantes de su lado en elecciones posteriores a las presidenciales. Los republicanos esperan revertir el impulso demócrata, pero dependerá, entre otros, de que los republicanos puedan cumplir por lo menos una de las promesas de campaña lo antes posible. Ione Molinares, CNN, Washington.